Hola, hola tejedoras, bienvenidas a Crochet y Tejidos. Para el día de hoy, mis amores, les voy a dar el paso a paso de un hermoso top. Queda súper hermoso y quiero compartirlo con todos ustedes. ¿Listo? Voy a estar utilizando coral de 1 milímetro de grosor. Tengo aproximadamente 200 gramos y un poquito más. No sé si lo voy a utilizar todo, pero bueno, tengo 200 gramos. Este coral tiene un grosor de 1 milímetro, por lo tanto voy a utilizar un gancho 1.5 milímetros. Mi tijera, también pueden tener a la mano marcadores y una cinta métrica. ¿Listo? Entonces estos son todos los materiales que vamos a utilizar para el día de hoy. Antes de iniciar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis tutoriales. También quiero invitarte a que compartas los tutoriales, a que también entres a la página de Facebook y allí vas a encontrar también nuestros tutoriales. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con el paso a paso. Vamos a iniciar primeramente con una cadena, haciendo nuestro nudo deslizado ahí, y voy a acercar un poquito más. Exacto. Ahora vamos a iniciar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cadenas. 16 cadenas, chicas, vamos a estar utilizando. Aquí son 6 centímetros para una talla S o XS. Si vas a trabajar una talla M, una talla L o XL, debe medir aproximadamente 7 y 7 y medio. ¿Listo? Como yo voy a trabajar una S, voy a dejar hasta ahí 16 cadenas. 6 centímetros. ¿Listo? No por cadenas, porque a veces no utilizamos el mismo material y todo depende del grosor de nuestro material. Aquí donde he terminado voy a levantar 1, 2, 3 cadenas lazada y entro en la cuarta cadenita y punto alto. Ahora voy a continuar en cada cadenita realizando un punto alto. Llevo 4, 5, 6 y voy a continuar hasta llegar a la última cadenita. Bueno, ya aquí tengo, chicas, 15 puntos altos, un punto en cada cadena. En el punto número 16 voy a hacer lazada y un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos en ese mismo punto. Hago una cadenita y repito en el mismo punto nuevamente 3 puntos altos. 2 y 3 puntos altos más. Es decir, que voy a hacer un total de 6 puntos en el último puntico de la cadena y los voy a separar de 3 con una cadenita. De aquí hacia abajo voy a volver a hacer mis 15 puntos altos. ¿Listo? Uno en cada cadenita. Deben salirme un total de 15. Yo voy a continuar y vamos a ir contando. ¿Listo? Entonces 15 de aquí hacia abajo más estos 3 de este lado son 18. 18 de este lado, 18 de este otro lado. Bueno, ya aquí tengo un total de 17 incluyendo los 3 primeros. Y el último punto lo voy a realizar aquí, donde está la cadenita. Ese sería el último punto. No nos lo podemos saltar porque si no, no nos van a dar todos los puntos. Debemos hacer el último punto. Para la siguiente, 3 cadenas, giro y voy a tomar la hebra de atrás. Listo, la que está frente a mí es la cadenita que voy a utilizar. Miren, aquí hay 2. Voy a utilizar la de este lado.
y voy a tejer un punto sobre cada punto hasta tener los 18 puntos altos hasta aquí. Una vez lleguemos ahí, les digo cómo vamos a hacer los aumentos. Bueno, aquí ya tengo mis 18 puntos altos. Ahora, una vez llegue aquí al centro, donde está la cadenita, voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Una cadena y en el mismo espacio 2 puntos altos. De aquí hacia acá voy a volver a repetir un punto sobre cada punto, de igual forma, solo tomando la cadenita que está frente a mí. Aquí están las dos, tomo la de este lado y voy a continuar tejiendo mis 18 puntos. Entonces, recuerda que son 18 más los dos que hicimos aquí, quedarían 20 puntos. De aquí en adelante, contando estos dos que acabo de hacer, serían 20 puntos de cada lado. Y ahí es donde vamos a ir haciendo los aumentos vuelta tras vuelta. Entonces voy a continuar tejiendo hasta completar mis 20 puntos altos. Una vez termine aquí, vamos a girar y ya les voy a decir cómo vamos a continuar la siguiente vuelta. Para la siguiente levanto las 3 cadenas, pero ahora no voy a tomar la hebra que está frente a mí, sino la que está en la parte de atrás. ¿Listo? Mira, la que está atrás. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a subir ahora 20 puntos altos, uno sobre cada punto anterior. Y cuando llegue a la parte de arriba, vuelvo y hago donde está la cadena, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos en el mismo espacio. Para hacer, ya ese sería el aumento, entonces me quedarían 22 puntos de cada lado. Y esto lo vamos a repetir vuelta tras vuelta hasta completar. En mi caso voy a hacer 7 vueltas. ¿Por qué? Porque estoy trabajando una talla S. Si vas a trabajar una talla M, te aconsejo aumentar una vuelta o 2 vueltas. Si vas a hacer una talla L, serían 3 o 4 vueltas, todo dependiendo del tamaño del busto de la persona a la cual le vas a hacer el top. ¿Listo? Entonces vamos a continuar así, tomando solo la parte de atrás. Entonces, en una vuelta tomamos la parte de atrás y al girarla vamos a tomar la que está frente a nosotros. Bien, después de que tomemos esa que está frente a nosotros, al girarla vamos a tomar la que está detrás. Y así continuamos la secuencia. Entonces, una vez llegue aquí arriba, pues voy a hacer el aumento de los 2 puntos de cada lado. Aquí he llegado a la parte de arriba, en la cadena, 2 puntos altos. 1 y 2. Una cadena y repito en el mismo espacio 2 puntos altos. Y continúo de este lado tomando la hebra de la parte de atrás, punto sobre punto. Y así vamos a continuar, chicas, la misma secuencia, no vamos a cambiar más nada, solo tener en cuenta que si esta la tomé por detrás, la que viene la voy a tomar la que queda delante de mí, al frente mío. ¿Listo? Hasta completar las 7 vueltas. Una vez tenga las 7 vueltas, les muestro cómo debe quedar la copa de nuestro brasier o de nuestro top. Bueno, chicas, ya aquí he terminado. Tengo 7 vueltas, se las voy a contar. Este es el centro, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tengo 7 y deben quedar 7 para este lado y 7 para este otro lado. Así como esta tengo que hacer 2. Van a ser mis 2 copas, ambas tienen 30 puntos de aquí hasta aquí.
y 30 más de aquí el centro hasta esta esquina. 30 puntos, 30 puntos. Las vamos a unir. Ellas van a quedar frente con frente. Van a ir así. ¿Cómo vamos a unirlas? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí donde he terminado, voy a levantar 3 cadenas. 3 cadenas. 1, 2 y 3. Giro. Y voy a tomar 17 puntos. Voy a levantar 17 puntos altos solo tomando la hebra que está frente a mí. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta tener 17 puntos altos. Aquí están. No vamos a tomar 17, vamos a tomar 20. Tomé 20. Pueden tomar los 17 o pueden tomar los 20. Depende del escote que quieren que les quede. ¿Listo? Entonces, el resto de estos puntos los voy a hacer en cadena. Si aquí hice 20, entonces me deben quedar 10 puntos acá, que voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí están mis 10 puntos. De este lado deben quedarme los primeros 10 en cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces serían 20. Los 10 de aquí y los 10 que inician de este lado. Entonces ahora voy a contar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a tomar el punto número 11 y voy a hacer punto alto. Y desde aquí hasta acá voy a hacer mis 20 puntos altos. Tengo 1. Recuerden que siempre tomando la hebra que está hacia mí. 2, 3, 4 hasta tener mis 20 puntos altos. Bueno, chicas, entonces va a quedar así. 20 puntos altos hasta aquí, 20 cadenas y 20 puntos altos. ¿Listo? Entonces, la parte de acá la vamos a unir más adelante. Ahora mismo vamos a trabajar esta parte. 20, 40 y 60 puntos. Vamos a hacer la siguiente hilera, puntos altos. Sobre cada punto alto, los 20 de las cadenas y los 20 de acá. Esa va a ser la siguiente vuelta. Entonces, 1, 2, 3 cadenas y voy a continuar de aquí para allá ya tomando mis 2 hebras. Ya no es necesario tomar una sola hebra, no, voy a tomar mis 2 hebras y voy a hacer puntos altos normales hasta completar mis 60 puntos en el otro extremo. Una vez los haya terminado, pues les explico qué puntada vamos a continuar realizando. Bueno, ya terminé la vuelta, miren, es así como me debe ir quedando y puse este marcador aquí para no perder el orden de las copas. ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seguir la siguiente secuencia. Voy a levantar 3 cadenas que corresponden a un punto alto. En el siguiente, punto alto. Llevo 2 puntos altos, 3 puntos altos y 4 puntos altos. 1, 2 cadenas, me salto 2 puntos y en el tercero punto alto. Repito, 4 puntos altos. 2, 3 y 4. 2 cadenas, me salto 2 puntos y en el tercero punto alto y voy a volver a repetir los 4 puntos altos. Y me voy a ir tejiendo así hasta terminar toda esta hilera. Una vez termine, les digo cómo vamos a iniciar la siguiente vuelta y de ahí todas las que siguen dependiendo el largo el cual le vayas a hacer en la parte de acá. Esta sería la parte delantera, ¿listo? Entonces, una vez le hayamos dado todo el largo que necesitamos, sean 10, 15, 20, la cantidad de centímetros que ustedes quieran darle.
¿listo? De largo. Entonces vamos a terminar la hilera y ya les explico cómo vamos a levantar las que siguen. Bueno, chicas, ya he terminado aquí. Ahora, para las siguientes vueltas, de aquí en adelante vamos a seguir la misma secuencia. Levanto 3 cadenas que corresponden a un punto alto y aquí al final punto alto sobre cada punto alto, 2 cadenas y en los siguientes puntos altos un punto alto sobre cada punto. Voy a repetir lo mismo que acabo de hacer en todas las vueltas de aquí en adelante. 2 cadenas y sobre los puntos altos voy a repetir puntos altos. Y así. ¿Listo? Entonces así voy a seguir la secuencia hasta darle el largo que necesito. Una vez yo tenga el largo, chicas, pues les muestro para que vean cómo ha quedado, cómo me va quedando y qué vamos a hacer a continuación. Aquí, mis amores, ya he hecho el largo que yo quiero. Coloqué 8 vueltas. En total tengo 8 centímetros. 8, casi 9, bueno, 9 centímetros con esta vuelta de puntos altos que de arriba. 9 centímetros. Al final me va a quedar de 10, ya les explicaré por qué más adelante. 9 centímetros. ¿Listo? Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Aquí donde he terminado, aquí, voy a levantar 3 cadenas. En este punto alto que tengo aquí, voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. En el punto alto que sigue, aquí arribita, 2 puntos altos. ¿Ven? Voy a subir puntos altos de aquí hasta acá arriba, tomando ese punto alto, ese primer punto alto, y haciendo 2 puntos altos sobre ese punto. Así. Entonces así me voy a ir hasta llegar a la esquina de la copa, solo haciendo 2 puntos altos en cada punto alto donde culminan las vueltas anteriores. Así, hasta llegar aquí. Bueno, acá arriba en el último voy a hacer 5 puntos en el mismo espacio. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos en el mismo espacio. Ahora, aquí donde he terminado, voy a alejar un poquito para que vean cómo me quedó aquí. ¿Ven? Y aquí subí, he llegado acá. Ahora, aquí voy a empezar a levantar la cadena, que es la tira. Esta tira tiene que ser bastante larga porque después de que pase por los hombros va cruzada en la parte de atrás. ¿Listo? Entonces, yo en lo personal lo voy a hacer de 70 y algo. 70 centímetros aproximadamente. Pero el largo es opcional. Si ustedes lo quieren más largo, pueden hacerlo más largo. ¿Vale? Entonces voy a iniciar aquí a tejer una cadena. De 70 centímetros. Una vez termine la cadena, lo que voy a hacer es regresarme haciendo puntos bajos. Por toda la cadena me voy a regresar haciendo punto bajo en cada cadena. Punto bajo en cada cadena. Así, hasta llegar nuevamente aquí donde he iniciado. Bueno, chicas, miren, ya aquí tengo toda la tira hecha del largo que yo más o menos considero que la necesito. ¿Listo? Entonces me regresé, como les expliqué, haciendo puntos bajos sobre la cadena. Una vez aquí, ya hice mi último punto bajo, voy a tomar lazada y aquí donde hice estos 5 puntos altos, voy a volver a repetir 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Así. Voy a contar 1, 2 y en el tercero voy a hacer un punto bajo. Ahí está. Ahora de aquí voy a hacer abanicos.
¿Cómo lo voy a hacer? 1, 2 y en el tercer punto, punto alto. Voy a hacer un total de 7 puntos altos. 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a contar 1, 2 y en la tercera voy a cerrar con un punto bajo. Voy a repetir lo mismo. 1, 2, 3, punto alto. Para un total de 7. Y así voy a continuar hasta llegar 1, 2, 3, cierro aquí con punto bajo, aquí donde tengo el marcador. Una vez llegue aquí, les explico cómo voy a cerrar o cómo voy a unir las dos copas. Bueno, ya aquí he hecho el último abanico y lo voy a cerrar aquí en la punta o en la esquina de nuestras copas. ¿Listo? Entonces voy a unir las dos copas así, las dos puntas, y voy a cerrar aquí. Voy a entrar aquí al centro y al centro y voy a hacer 5 puntos bajos ahí mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Abro y tomo la de este lado. Voy a cerrar ahí mismo con un punto deslizado. Miren cómo queda aquí. ¿Listo? Entonces de aquí en adelante, para este lado voy a hacer lo mismo que hice aquí. Estos mismos abanicos, la misma cantidad de abanicos, hasta llegar aquí a este primer punto, donde les vuelvo a explicar cómo vamos a hacer esta parte de aquí. Bueno, aquí al final, chicas, volvemos a hacer lo mismo. Lazada, y voy a entrar aquí a este punto, que es el punto alto que está acá. Y voy a hacer 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Y de aquí me corresponde levantar la cadena del largo que yo quiera o que la necesite. Listo, que va a ser esta misma cadena que hicimos aquí. Nos regresamos realizando puntos bajos. Una vez llegue aquí al último punto de regreso, debo hacer 5 puntos altos más aquí en este mismo espacio, que son los 5 puntos estos que tengo acá. De ahí, una vez haga los 5 puntos altos aquí, debo continuar aquí en esta cadena con 2 puntos altos, en la que sigue 2 puntos altos, 2 puntos altos, hasta llegar aquí abajo. Listo, entonces una vez lleguemos aquí, haciendo los 2 puntos altos en cada punto alto que está aquí de costado, entonces les voy a mostrar cómo vamos a hacer la parte de los lados. Listo, y ya ese sería el último paso o lo último que nos faltaría para nuestro top. Bueno, una vez haya terminado aquí los puntos altos, miren que son 2 puntos altos en cada punto alto de estos que están acostaditos. Listo, entonces ahora para la siguiente vamos a hacer aquí, levanto 3 cadenas y voy a devolverme haciendo un punto alto en cada punto anterior. Vamos a hacer puntos altos y vamos a hacer un total de 6 vueltas, 6 vueltas de puntos altos. Entonces termino esta vuelta y voy a decir, la voy a terminar aquí. Aquí donde dice estos 5 puntos altos juntos no voy a tejer, solo tejo hasta este último de aquí. Entonces llegando aquí les explico cómo nos vamos a devolver. Terminamos la vuelta y volvemos a iniciar aquí. Miren que aquí en estos puntos no he tejido nada ni voy a tejer, esos quedan libres. Entonces 1, 2 y 3 y me regreso en el siguiente punto con puntos altos.
Y así voy a continuar hasta tener 6 hileras de puntos altos. Una vez tengamos esos 6, pues continuamos con el siguiente paso. Bueno, chicas, ya aquí he terminado las 6 hileras. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No va incluida esta donde dice los 2 puntos en cada punto alto. Incluyendo esa serían 7 vueltas. ¿Listo? Entonces para la siguiente vamos a levantar nuevamente 3 puntos altos. Entonces 1, 2 y 3. En el siguiente punto, punto alto. En el que sigue, un punto alto. Y van 3 puntos altos. Hago 2 cadenas y me salto 1 y 2. En el tercer punto, nuevamente punto alto. 1, 2 y 3. Y repito lo mismo. 2 cadenas, salto 1, 2 y en el tercero punto alto. Y vuelvo a hacer un grupo de 3 puntos altos. Continúo con 2 cadenas, me salto 2 puntos, en el tercero continúo nuevamente el grupo de 3, así hasta terminar aquí arriba. Aquí al finalizar, chicas, siempre nos van a sobrar 2 o 3 puntos, entonces hacemos 2 cadenas y un punto alto. Así vamos a terminar todas las vueltas. Entonces aquí levanto 1, 2 y 3. 3 cadenas, giro y en ese primer espacio voy a hacer un total de 3 puntos altos, contando las 3 cadenas. Ahí. Nuevamente 2 cadenas y en el siguiente espacio 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 2 cadenas y en el espacio 3 puntos altos. Y así vamos a continuar hasta terminar toda esta hilera. Y aquí es donde les digo que todas las vueltas las vamos a terminar con un punto alto. Ya hice el último cuadrito de espacio, 2 cadenas lazadas y sobre el último punto o el primer punto de estos 3, punto alto. Ahí está. Ahora nuevamente 3 cadenas, giro y aquí hago un total de 3 puntos altos contando las 3 cadenas. 2 cadenas y nuevamente en el siguiente espacio 3 puntos altos. Y así voy a continuar la misma secuencia vuelta tras vuelta hasta tener un total de 11 hileras así en cuadritos. 11 hileras. Bueno, ya aquí he terminado, he completado mis 11 vueltas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 vueltas. Ahora vamos aquí mismo donde hemos terminado y voy a levantar 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Y voy a saltar aquí. ¿Ven? Al segundo grupo de 3, punto bajo. Hago 1, 2 y 3. Aquí vuelvo y levanto 10 puntos altos. 10, 1, 2, voy a cerrar aquí. Y en estas cadenas, puntos bajos. Una vez aquí vuelvo a levantar las 10 cadenas y así voy a continuar. A mí me van a salir 4 aritos en las cadenas. Ahora me voy a regresar, en cada arito voy a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos en las 10 cadenas. Aquí en el centro de los puntos bajos que hice, me voy a ubicar y voy a hacer un punto bajo.
y de ahí me voy nuevamente a las 10 cadenas y son 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nuevamente al centro de los puntos bajos que hice y un punto bajo, y así voy a continuar. Bueno, entonces ya aquí he terminado las argollas. Ahora voy a hacer los abanicos aquí mismo en la parte de arriba. Ahí está, no debemos cortar hebra, solamente voy aquí, este punto alto me lo salto y voy a tomar este de aquí y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un total de 7 puntos altos, y voy a cerrar aquí. Ahora voy a continuar haciendo los 7 puntos en los espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cierro aquí. Ahí está el segundo. Y continúo nuevamente acá. ¿Listo? Y así voy a continuar hasta completar los puntos abanicos que me salgan de ahí hasta acá. ¿Listo? Bueno, chicas, y es así como debe quedarme esta parte. Ya aquí hice las cadenas, corto mi hebra y esa colita la ocultamos por dentro del tejido. Entonces, las dos partes de los lados deben quedarnos exactamente iguales. Acá tengo la otra. ¿Ven? Están exactamente igual y tienen los abanicos en la parte de arriba. Es decir, que nuestro tot va quedando así. Entonces, esta sería la parte lateral y la parte calada es la que va hacia atrás. Recuerden que le dije que estas tiras debíamos hacerlas bastante largas para cruzarlas. Entonces, ellas en la parte de atrás van a ir cruzadas. ¿Listo? Entonces, esta pasa acá, esta hacia acá. Y así las vamos a ir cruzando. Como es una talla S, entonces mi tot es pequeño. Ya sabes que si vas a hacer una talla más grande, entonces esta parte de la espalda debe ser un poco más larga. Todo depende de las medidas que tomes en la espalda. ¿Listo? Entonces el ancho de la espalda desde la parte baja de las axilas hacia atrás, de axila a axila, lo vamos a dividir en dos y eso es lo que vamos a tejer de largo aquí y largo acá. Entonces ya aquí amarramos y así es como queda nuestro tot por la parte de atrás, cruzada. Por delante queda así. ¿Listo? Entonces nos faltaría un paso que sería la parte de abajo, que vamos a hacer también abanicos. Ya te voy a mostrar cómo. Bueno, vamos a entrar aquí en la parte de abajo. Si ves, vamos a coger cualquiera de los dos lados y voy a hacer lo mismo que hice en la parte de arriba. Entonces me salto aquí, voy al cuadrito y ahí voy a levantar puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y los voy a cerrar en el siguiente cuadrito. Vuelvo y tomo el siguiente cuadrito y ahí levanto 7 puntos altos. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cierro en el siguiente. Y así hasta terminar toda la vuelta. Una vez lleguemos aquí donde están los puntos altos, lo que vamos a es saltarnos una y en la otra hacemos. Cerré aquí, me salto esta, ¿cierto? Entonces voy a esta. Es lo mismo. ¿Listo? Vamos a hacer con un punto alto,
cerramos y el que viene sería el cuadrito. Igual de 7 puntos, me salto uno y cierro, me salto uno, inicio el otro. Bueno chicas, ya aquí he colocado el borde de los abanicos, miren, ya he terminado y es así como queda. Entonces ya este sería el último paso de nuestro toque y está listo. No siendo más chicas, pues espero que sea de su agrado, que lo puedan realizar y nos vemos en un próximo tutorial. Aquí está por detrás y así nos queda por delante. Hasta un próximo video.